¿Qué tal amigos? Buenas tardes, sean bienvenidos a TV UJAT, Trascender en el Conocimiento. Este es su consultorio 35, está usted bien sintonizando su canal preferido en Canal 35, TV UJAT. Y también los que nos escuchan, muchas gracias como siempre en Radio UJAT 107.3 de FM en Voz Universitaria. El día de hoy, en su programa Consultorio 35, hablaremos de cómo se resuelven algunas veces las mayores necesidades de sobrevida ante las fallas orgánicas. Tal es el caso del trasplante renal. En México existen cerca de 9 millones de personas con insuficiencia renal en sus primeras etapas y cerca de 130,000 se encuentran en fases avanzadas bajo terapia sustitutiva, ya sea en diálisis o en hemodiálisis. Aunque estos tratamientos sustitutivos pueden prolongar la vida de los pacientes en muy buena medida, los costos relacionados pueden llegar a ser considerables en largo plazo. De acuerdo con CENATRA, que es el Centro Nacional de Trasplantes en México, el órgano más demandado para un trasplante es el riñón. Cada año se incrementa el número de pacientes que necesitan y están en espera de un trasplante renal. En diciembre del 2007, fíjense ustedes, existían 4,584 pacientes en espera de un donador de riñón, cantidad que se incrementó en el 2015 a 12,095, es decir, casi 3 veces más en menos de una década. México es uno de los países en donde más trasplantes se realizan. De hecho, en el 2015 se rompió el récord, el récord histórico que teníamos de trasplantes acerca casi de 2,770 pacientes. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, el número de trasplantes realizados cada año, la cantidad de pacientes en espera de un riñón donado continúa creciendo a ritmos acelerados. Para conocer más acerca de este trasplante, hoy hemos invitado al doctor Ricardo Alberto Vázquez Hernández, médico cirujano egresado de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que ha hecho la especialidad en cirugía general y el posgrado y la subespecialidad en vías biliares. Quédese con nosotros, esto es Consultorio 35 y va a ser el programa en compañía de ustedes muy interesante. Trasplante de riñón en México. El trasplante renal es una operación que consiste en reemplazar el riñón no funcional de un paciente receptor por un riñón saludable de otra persona, donador, con el objetivo de reemplazar la función renal del paciente enfermo. Actualmente se practican 2 tipos de trasplante renal, de donador vivo y de donador cadavérico. Para verificar que tanto como donador como receptor sean aptos para realizar un trasplante de riñón, es necesario revisar la compatibilidad entre ambas personas a través de varios estudios médicos. Este proceso de verificación se conoce como muestras de compatibilidad. Numerosos estudios han demostrado que el trasplante renal mejora la supervivencia del paciente a largo plazo cuando se compara con otros tratamientos de mantenimiento como la diálisis o la hemodiálisis. El trasplante renal, apropiadamente indicado, es el tratamiento de elección para los pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada, debido a que se ofrece una mejor evolución de la enfermedad por un menor costo. Se ha reportado índices de sobrevida en pacientes con trasplante renal a los 5 años en el 85 o 90% de los casos y a los 10 años en el 70 u 80% de los casos. Si quiere conocer más sobre el trasplante de riñón en México, quédese con nosotros en Consultorio 35, en donde los expertos comparten la salud. Amigos, un placer estar con ustedes este día. La verdad es que hoy vamos a hablar de algo maravilloso, algo que suena a ciencia ficción, pero bueno, estamos en la época, en el siglo en el cual hoy podemos, claro, con una cultura muy bien hecha, bien conocida, que es la de donación de órganos, podremos salvar vidas.
Y bueno, esto nos obliga a que el tema lo podamos discutir y platicarlo aquí ante ustedes, y agradeciéndole a todos nuestros amigos que nos escuchan en su radio, que van viajando a sus hogares o que están ahorita en los plantones, porque ahorita están de moda, para que no se aburra, usted no le cambie, ahí nos va a estar escuchando acerca de todo lo que se puede hablar acerca de trasplante, siendo uno de los más importantes el trasplante de riñón. Voy a tener el gusto de presentar al doctor Ricardo Alberto Vázquez Hernández, como ya lo había presentado nuestro compañero doctor Alberto Abdo. Pues él es egresado, es un juchimán que tenemos nosotros, orgullosamente juchimán, y que pues ha hecho su especialidad en cirugía general y todavía una subespecialidad en lo que es pues todo lo que es área de vías biliares, toda esa región. Doctor, si me faltó algo, bienvenido antes que nada, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un placer tenerle aquí. Un placer volver a saludar a Ricardo. mis maestros y amigos Pues de la UJAT. en casa, estamos en casa, como decimos. Y bueno, vamos a hablar acerca de trasplantes, ¿no? Hoy los riñones es algo que está de moda, y no porque sea lo que se pueda trasplantar, sino porque es lo que más está causando en la población pues más padecimientos, y creo que quizás debido esto al incremento que tenemos de la diabetes que proclive hacia esta patología. Esa es una situación quizás preventiva, ¿no? Las enfermedades crónicas, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, muchos de esos pacientes terminan en diálisis peritoneal por insuficiencia renal, y ha ido incrementándose cada vez mucho más. De allí entonces la necesidad de crearnos una cultura de donación, y quizás la donación más importante sería, además de la sangre, que es el órgano que diariamente se requiere, enseguida el trasplante de riñón. Sí. ¿Cuál es tu opinión y cuál es tu experiencia? ¿Cómo inicias en este grupo? Es parte integrante de los trasplantes. Sí, como bien mencionó el doctor Guerrero, yo soy cirujano general, egresado orgullosamente del Hospital Juan Graham, avalado por la UJAT. Y de ahí surge la oportunidad de ir a lo que yo considero uno de los mejores hospitales de América, que es el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Así es. Ahí de la mano de Josefina Alberú, de Mario Vilatobá, es cuando entro en contacto yo con el trasplante de órganos sólidos, específicamente páncreas, riñón e hígado. Y por el número de trasplantes que se hacen de riñón, obtengo el título de cirujano de trasplante renal. Mira qué bien. Se me explica que en aquel momento lo que hacíamos de hígado y de páncreas, el número no era tan significativo como para poder avalarte, ¿no? Exacto. Entonces, algo totalmente entendible y comprensible. Y bueno, es así como empezamos a hacer trasplantes en nutrición. Y bueno, regreso aquí a Villahermosa a trabajar de lleno en el Hospital Juan Graham. En el 2011-2013 reactivamos el programa de trasplante del Hospital Juan Graham, y posteriormente activamos el trasplante del 2013 hasta la actualidad, que es del IMSS, del Hospital General de Zona número 46. Pues los trasplantes son siempre una fascinación. A través de la historia siempre el ser humano ha imaginado y ha soñado el poder poner un órgano para suplir la función y para devolverle la salud y la vida a un paciente, ¿no? Así es como empiezan los trasplantes a nivel mundial. Y bueno, por ahí de los años 60 es cuando en Estados Unidos se hace el primer trasplante exitoso de riñón. El doctor Murray, un cirujano plástico, hace el primer trasplante de riñón en gemelos homocigóticos, y es un éxito el trasplante. Y de ahí, bueno, empieza toda esta cascada de intentar no solamente hacer trasplante renal, sino de otros órganos. El primer trasplante de corazón se hace en Sudáfrica, exitoso. De ahí, bueno, el doctor Starts, un cirujano de trasplante hepático, empieza también a trabajar en este órgano tan importante y la glándula más grande del cuerpo, que es el hígado. El doctor Starts fue un visionario, fue tan visionario que en algún momento Starts implantó el hígado de un simio a un ser humano. Lo criticaron ampliamente,
por haber hecho un genotrasplante, que así se llama, en aquella época. Sí. Pero bueno, que actualmente también por ahí se está empezando a estudiar empezar a estudiar ya la posibilidad de hacer genotrasplante. Creo que tenemos algunos problemas técnicos en el momento. Primero, si el paciente, el donador, es compatible con el donante. Sí. Sí, el donatario más bien con el receptor. receptor. Uno. Dos, en que pues ahí todas veces hay respuesta inmunológica. Creo que esa es principalmente una de las causas, ¿no? No sé qué es lo que se ha estado luchando ahora y creo que ya se ha ido ganando lugar en controlar el rechazo, que pudiéramos llamar. Y bueno, también el otro problema, yo creo que el más difícil es encontrar al donador, Sí. porque yo creo que hay listas de esperas enormes, pues para ver quién, y a veces la misma familia no quiere, que ahí tiene más posibilidades de ser la donante, ¿no? Sí, el trasplante renal es un trasplante que ha crecido mucho por la facilidad de obtener el órgano de un donante vivo, ¿sí? Y bueno, y también a través de un donante cadavérico. Siempre la primera opción se maneja un familiar. Sin embargo, hay algo muy importante que hay que mencionar: el 80% de los seres humanos somos compatibles. Ese es un punto importante. En algún momento solamente se podía trasplantar de grupo a grupo en cuanto a riñón, y la Ley General de Salud en materia de trasplantes también lo especificaba, ¿no? Que tenía que ser de grupo a grupo. ¿Grupo sanguíneo? De grupo sanguíneo, Eso es. sí, de grupo sanguíneo, que fueran compatibles, que fueran iguales. Actualmente en hospitales de punta, como el Instituto, como el Ignacio Chávez en cardiología, como el 20 de noviembre, ya se está intentando, no solamente intentando, ya se han hecho trasplantes sin tener compatibilidad de grupo, ¿sí? Es indudable que el gran avance en materia de trasplantes en el mundo ha sido la inmunología y los medicamentos para combatir el rechazo, ¿no? En los 80s, el 80% de los pacientes que se trasplantaban de riñón perdían el injerto en 5 o 10 años, utilizando un medicamento que se llama ciclosporina. Después del advenimiento de la ciclosporina y del tacrolimus, esta pirámide se invierte y ahora es el 80% de los pacientes que sobreviven a 5 o a 10 años. Entonces, el gran avance en materia de trasplantes es sin duda la inmunología, las pruebas de compatibilidad y las técnicas claro, las terapias de desensibilización para evitar un rechazo. Para que pueda ser más aceptado el trasplante. Así es. Muy bien, continúe con nosotros porque este tema en especial le va a ser muy interesante, de verdad que es muy necesario y cada vez es más los pacientes que se necesitan para trasplante renal. Amigos, de nueva cuenta con ustedes, de veras una satisfacción muy grande el poder hacer esta plática algo que pueda conmover a ustedes, que pueda sensibilizar a ustedes en esa vocación que tenemos dentro del humanismo, poder decir, bueno, puedo donar ya cuando yo parta, cuando yo ya me encuentre en una circunstancia en la cual pues ya no tenga yo vuelta atrás, no pueda ya recuperarme, pues donar mis órganos. Eso es algo muy importante porque le vamos a proveer a otras gentes esa oportunidad. Y bueno, aunque la mejor forma de donar debe de ser cuando esté yo bien. Claro. O cuando ya yo no estoy claro, bien. y más tratándose, ¿sabes qué? Sí. Cuando se trata de que es mi familia, es mi sangre. Sobre todo, ¿no? Claro. Y eso, pues, sacrificar un órgano como es un riñón, tenemos 2, no nos vamos a quedar en desamparo. Claro. Y podemos compartirle con alguien que va a sufrir toda una gran experiencia dolorosa,
pues ya dándole el riñón. Los dos ya, riñones funcionan en forma muy sincrónica y llevan a cabo una sola función. Claro. Ahí es donde está el compromiso, el problema Así es. cuando se enfrenta un paciente a una falla renal, que nosotros le llamamos ¿Cómo empezamos? insuficiencia renal. Bueno, yo creo que es importante mencionar que la principal causa de enfermedad renal crónica avanzada es la diabetes mellitus tipo 2, seguida de la hipertensión arterial sistémica, más atrás otras enfermedades como lupus eritematoso y enfermedad renal poliquística del adulto. Así es. Entonces, si estamos hablando que la diabetes mellitus tipo 2 es la principal enfermedad, pues estamos ante un problema casi epidemiológico, ¿no? Así es. Y que evidentemente se tiene que ir subsanando con prevención, pero que esos pacientes que ya tenemos con una enfermedad renal avanzada, crónica, pues el problema ya lo tenemos enfrente, hay que resolverlo. Hay dos alternativas para los pacientes, hay tres alternativas para los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, diálisis peritoneal y hemodiálisis. Esto te permite mantener con vida al paciente, aunque no es una buena calidad de vida, hay que decirlo, para poderlo llegar al trasplante. ¿Es necesario estar antes en diálisis y en hemo para trasplantarse? No. Inclusive en Estados Unidos se maneja lo que es el trasplante anticipado, ¿no? Vas calculando cuándo tu paciente va a requerir ya de terapia de sustitución y no lo metes a terapia de sustitución, sino que lo trasplantas. Por eso es que la lista de espera de cadáver, de órgano cadavérico para riñón, es conforme va llegando el paciente, conforme nos vamos enlistando. ¿Por qué? Porque la hemodiálisis y la diálisis nos permite aguantar, a diferencia del hígado, que el hígado se va asignando el lugar en la tabla, por decirlo de alguna manera, de acuerdo a la gravedad de la enfermedad, ¿sí? El paciente que inicia, que recién está diagnosticado con insuficiencia renal crónica agudizada, o el paciente que tiene ya tiempo de evolución de ser renal, porque ya tiene suficiencia renal desde hace 5 años, 10 años, y ha estado en hemodiálisis, ha estado en diálisis y encuentra su donador. ¿Tiene alguna diferencia la oportunidad del tratamiento de sustitución en trasplante? Evidentemente que estar bajo un régimen de diálisis peritoneal o de hemodiálisis va desgastando al paciente. O sea, indudablemente que un paciente que ha permanecido más años en diálisis peritoneal o en hemodiálisis va a tener morbilidades asociadas, ¿sí? Generalmente el paciente con enfermedad renal crónica que pasa mucho tiempo en diálisis peritoneal o en hemo, ya llega con un problema cardíaco, ya llega con un problema vascular, ya llega con un difícil control de su enfermedad de base. Es indudable que lo ideal sería trasplantar cuanto antes al paciente. Digo, teniendo en consideración de que nuestros riñones son verdaderamente unos superfiltros. Así es. Sí. Es dar calidad de vida. Es poder tener ese éxito de tener una sobrevida con todas las comodidades. Es muy importante porque mantiene la hemodinamia del paciente. Entonces, autonomía tiene que ver sobre todo, ¿no? Con la hipertensión arterial, porque por el sistema renina-angiotensina, que son sustancias que se producen en el aparato juxtaglomerular que decía el doctor de Silva, ¿verdad? Y que allí se regresa y se equilibra la presión arterial desde el punto de vista sistémico, metabólico. Pero también ocurre que en las sustancias que se deben depurar por el riñón empiezan a elevarse. Así es. Y eso es lo que nos hace que a través de los análisis de sangre o por la insuficiencia de estar eliminando orina, podamos nosotros darnos cuenta, está ocurriendo una alteración. Así y sube la urea, que son productos de desechos. Sube la creatinina. Sube la creatinina. Cuando empezamos nosotros a decir, este paciente está ya yéndose a la insuficiencia renal, y si tiene la oportunidad de trasplante, ese es el mejor momento. Claro. Bueno, generalmente el paciente tiene contacto con medicina general, medicina interna, nefrología. Es muy raro que el paciente llegue con el cirujano de trasplante directamente, ¿no? Sí. Bueno, hay una estadificación de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular, ¿sí? Que va del 1 al 4, ¿no? Cuando el paciente ya está en la cuarta etapa, pues es prácticamente un paciente que ya tiene criterios dialíticos, ya sea de diálisis o de hemodiálisis, ¿no? Un protocolo de trasplante de donador vivo se puede completar en 2 o 3 meses. Entonces, realmente
hay un tiempo suficiente como para poder identificar quién es el paciente que te va a empezar a caer ya en una etapa de requerimiento dialítico y puedes ir planeando sin lugar a dudas el que se pueda trasplantar. Podríamos utilizar un vocablo para que entiendan nuestros amigos que el nefrón es la unidad básica, Así es. la unidad básica de filtrado en el riñón. Y bueno, esa palabra se acuña en que, bueno, yo ya soy nefrótico, yo ya tengo ese problema y necesito ya empezar a ver a corto, mediano y largo plazo qué tengo que hacer. Hay protocolos para todo eso. Hay protocolos para todo eso. Algo muy importante que mencionó ahorita el doctor Guerrero es que es un superfiltro. No hay ninguna máquina que iguale la función del riñón. Hay un dato muy importante que me gustaría compartir con ustedes. La diálisis, un modelo dialítico europeo o americano hace del 12.5 al 15% de lo que hacen los riñones. Sí, no. Y la hemodiálisis hace aproximadamente un 20%. Es muy poco. Es impresionante, Es o sea, a muy mí poco, además. me admira todo Y eso. sin embargo, con eso se logra salvar la vida de Sí, muchos pacientes. claro, pero independientemente de eso, ¿qué máquina te va a decir, a ver, tu sal la voy a poner aquí, o me faltó sal, te la vuelvo a regresar, Claro. o el azúcar te lo vuelvo, y estoy jugando con tu necesidad, que tu gasto. Sí, Claro. pero además eso trae como consecuencias otras fallas. Ah, claro. Empieza a haber un grado de toxicidad en todo claro, el cuerpo, sí, es ¿verdad? cierto. Claro. Empieza a haber fallas hepáticas que tampoco Sí. puedan metabolizar y ahí empieza el síndrome hepatorenal o bien la gastritis urémica, la enteritis, y empiezan muchos problemas Complicaciones hasta cerebrales. Así es. El coma urémico. Sí. Y esto es lo que debemos de evitar, porque esta es una de las causas de muchísimos fallecimientos en los pacientes. Es la principal causa de defunción en México sigue siendo la diabetes mellitus tipo 2, acompañado y yendo de la mano de la insuficiencia renal crónica avanzada. Otro dato que me gustaría compartir con ustedes es que el promedio de vida de un paciente en un tipo de terapia de sustitución es aproximadamente de 5 años. Con el trasplante la sobrevida se aumenta 200%. Entonces, Te vas a... sí, digo, Y cuidándose hasta más, quizás, ¿no? exactamente, cuidándose hasta más. Y algo también muy importante de mencionar es que educar al paciente que done, siempre hay el miedo o hay una resistencia a donar porque, bueno, me voy a quedar sin un órgano, ¿no? Como mencionó el doctor Alberto, tenemos 2 riñones y desde el momento en que la ley permite donar en vida, es porque desde el punto de vista científico y médico está comprobado que el donar un riñón no te va a afectar en nada, no va a pasar nada. Te vas a morir de otra cosa. Exactamente. Menos de que te falle, aunque fuese un riñón único. Exacto. Cuidándose, obviamente, ya no vas a hacer lo Sí. mismo que hacías antes de parrandas, borracheras, alcohol, droga, nada, todo. Niños buenos. Niños Exactamente. buenos sobreviven hasta que alguna vez ya sean Claro. llamados. Así es, ¿Sí? exactamente. ¿Hay algún Entonces, perfil idóneo para decir este es el mejor donador o todos podríamos ser donadores? Yo siempre he mencionado que me preguntan cuántas formas de hacer trasplante hay en México. Le dije tantas como hospitales. ¿Sí? Evidentemente que se tiene que cumplir con lo indispensable Claro. y con lo básico, ¿no? Pero un hospital tiene la facilidad de poder adaptar un protocolo, ¿no? Generalmente pedimos que un índice de masa corporal menor de 30, obviamente que Eso quiere decir que no esté que no obeso. tenga Sí, obeso claro, el claro, donador, claro. que no sea formador de litos, que no sea diabético, Litos que, es de piedras, que, piedritas. que al no sea riñón. hipertenso, ¿no? Digo, no le vas a quitar un riñón a un paciente diabético, Claro. a un paciente hipertenso, sabiendo que en Tiene unos riesgos. años pues, lo vas a poner en riesgo, ¿no? Entonces, el protocolo de trasplante es muy claro, insisto, de acuerdo al hospital en donde se realice. Hay hospitales que llevan el protocolo de una forma muy estricta y que si el paciente tiene un índice de masa corporal de 31, queda No descartado. pasa. No, pues sí, está muy gordito. Exactamente, pero vuelvo a repetir, hay muchas formas de poder hacer trasplante no pasando por alto lo indispensable. ¿Cuál es lo indispensable y lo básico? Estudios que descarten problemas infecciosos en el donador, que sea un paciente que no tenga
virus de hepatitis B o C, que no tenga VIH, se tiene que hacer un VDRL para descartar sífilis, tuberculosis. Y un punto muy importante es ver desde el punto de vista viral cómo está el citomegalovirus en el paciente que dona y en el paciente que recibe. La literatura es muy clara. El microorganismo que más ataca al paciente trasplantado es el citomegalovirus. Una pregunta, en el caso de una carga genética, pues está el riñón sano, es un paciente joven, reúne casi la mayor parte del perfil para poder ser donador. ¿Qué sucede, si hay alguna carga genética, en este caso por problemas metabólicos, pero proviene de una familia que tiene diabetes, por ejemplo, hipertensión, que tiene el antecedente de familiar, y bueno, esto se limita o tiene que venir con una pureza de antecedentes? Los antecedentes siempre van a ser importantes, ¿no?, para saber lo que puede suceder en un futuro. Sin embargo, si tenemos un paciente que no tiene obesidad, que los primeros estudios de escrutinio salen bien, pero que tiene este antecedente, bueno, lo puedes someter a pruebas un poquito más específicas, ¿no? Le pides un perfil de tolerancia a la glucosa, una hemoglobina glucosilada, te vas a buscar datos un poco más profundos. Ahorita lo vamos a ampliar, ¿me permites? Sí. Vamos a hacer una pausa, estimados amigos. Regrese con nosotros, estos promocionales son breves y continuamos con lo interesante de nuestro programa. De esta agua no he de beber, mucha gente dice, pero no sabemos qué puede pasar más adelante a corto, mediano plazo, y que de repente nuestro riñón empieza a fallar y que de repente nos vayamos a ir volviendo un poquito más, vamos a tener una circunstancia de complicación, pues ya sea por una infección en el riñón, por un descuido, y empiece a ser causa de daño. No sabemos si tenemos una carga diabética heredada. No, tenemos que estar siempre puntuales en las revisiones para evitar tener que caer en lo que, pues, aunque es una manera de salvarse, el trasplante. Y para eso, pues, ¿no?, está con nosotros nuestro experto del día de hoy, invitado. Y, entonces, platícanos. Don Alberto Vázquez. Pero hay otro Alberto Vázquez. Es de Ricardo Alberto Vázquez. ¿Cómo enfrentar la necesidad de trasplantarme? Porque también, si he sido paciente con insuficiencia renal, he tenido diálisis, me he infectado, he tenido peritonitis bacteriana por el catéter, o bien por los puentes, he estado séptico y me he tenido que rehacer otros en los casos de hemodiálisis. Y finalmente logro mi trasplante. ¿Qué posibilidades de éxito tendría este caso del paciente que estoy evolucionando o contra otro paciente que no ha estado ni en hemodiálisis ni en diálisis, pero que ya logra su trasplante y tiene su órgano donador? Claro, siempre va a depender de la enfermedad de base. Es multifactorial. Hay que tomar en cuenta la enfermedad de base, el tiempo que el paciente ha estado en terapia de sustitución, de dónde provenga el órgano, ¿sí? Si es de donador vivo, si es de donador cadavérico. ¿Eso de que si eso es su hermano es mejor? Las pruebas de compatibilidad ahorita son bastante específicas, ¿no? Con la donación entre hermanos hay algo muy importante que hay que mencionar. Puede ser tan alta la compatibilidad que inclusive se pasa por alto o no se aplica la inmunosupresión de inducción. ¿Sí? Buscamos algo que se llama haplotipos, número de haplotipos. Nosotros podemos tener podemos compartir 0, un haplotipo o 2 haplotipos. Vamos a explicar un poquito de la terapia preventiva de inmunosupresión. ¿Qué es eso para la inmunosupresión? Son medicamentos que se administran al paciente que recibe el órgano, que se divide en 2, inmunosupresión de inducción e inmunosupresión de mantenimiento. Los medicamentos inmunosupresores son medicamentos que van a bajar las defensas del paciente receptor
con el fin de evitar que las defensas de ese receptor ataquen el órgano que se le ha puesto. Suena así como que, bueno, ¿y como por qué va a atacar un órgano que le está ayudando? Bueno, eso no lo sabe el organismo. El organismo lo único que detecta es, tengo algo que no es mío y tengo que deshacerme de él. Así es. Entonces, una forma de controlar eso es dando inmunosupresión, y eso es uno de los... No es que quede tampoco en estado de indefensión ante todo lo demás. Es exclusivamente para lo que es tejidos. Exactamente, sí. Inclusive ahorita los medicamentos inmunosupresores son monitoreados en sangre. Así es. Para poder mantenerlos en una ventana terapéutica, para que hagan bien su función y para que no nos expongan al receptor a infecciones, ¿sí? Entonces, las pruebas de compatibilidad, insisto, te pueden dar la pauta en cómo le va a ir a un paciente desde el punto de vista inmunológico. Te pueden predecir, por decirlo de alguna manera, qué paciente puede tener rechazo, qué paciente no puede tener rechazo, ¿no? Un punto muy importante aquí es mencionar que nosotros, los que nos dedicamos al trasplante, estamos en contra de que transfundan a los pacientes. Obviamente hay situaciones en las que es inevitable, pero generalmente el paciente que nosotros catalogamos como altamente sensibilizado o paciente que tiene una carga muy grande de anticuerpos y que te puede hacer un rechazo es el paciente que ya tuvo un trasplante previo. O el politransfundido, vamos a hablar, ¿no? El politransfundido y la mujer multípara que recibe el órgano del esposo. Esos son los pacientes que consideramos altamente sensibilizados, ¿sí? Entonces, la mujer multípara que recibe el órgano del esposo. ¿Por qué? A ver, ¿cómo? Bueno, pues es una mujer que ya... El esposo es una persona extraña, nada más que se casó con ella, ¿no? Sí, pero ha tenido varios hijos de ese hombre. Okay. Y ya ha habido un contacto, un intercambio por los hijos que esa mujer ha tenido. Entonces, digamos que esta mujer... que recibe el órgano de su pareja. De su pareja. Porque para no entrar en detalles. Ya tuvieron familiares entre los dos. Y entonces ya hubo intercambio, inclusive en los grupos RH, ¿no? Así es. La incompatibilidad es que más, puede llegar los a haber. hijos, vamos a irlo así quizás definiéndolo, son cuerpos extraños. Y es que le decía el doctor de Silva, regresando, mioglobinuria paroxística, aquella por incompatibilidad sanguínea que había sido transfundida, llega a causar también nefritis, que es la necrosis del túbulo renal. La necrosis tubular aguda. Así es. Entonces ahí eso queda sensibilizado. Y es que el riñón es la verdad es que es el órgano de reto de los inmunólogos. Sí. Hay algo muy curioso, a mí me pareció muy curioso cuando te adentras en el mundo del trasplante y de la inmunología, que es de lo primero que te enseñan en el instituto antes de tocar un paciente, tienes que aprender inmunología del trasplante. Claro. A mí me llama mucho la atención que regresábamos con los órganos, con los riñones y con el hígado cadavérico, y me decía, vamos a trasplantar inmediatamente el hígado. La única prueba de compatibilidad que se hacía para el paciente que iba a recibir un hígado era de grupo a grupo. Sí, nos están ahorita preguntando a propósito del público, muchas gracias por comunicarse, que aquel, si su esposo es O negativo y ella es O positivo, o a la inversa, cuando ella es O negativo y el esposo es O positivo, que sí, qué problemas podrían tener. Y pues obviamente los grupos IRH, lo primero es que pueda heredarse o bien nacerle el niño con una eritroblastosis fetal, que es incompatibilidad de grupo, y para eso ya existen vacunas para anti-D, para anti-ROGAM, para poder inhibir esas reacciones. Pero en el caso de los trasplantes, ese grupo de incompatibilidad también es un factor determinante. Es un factor determinante, pero bueno, actualmente ya están haciendo trasplante. Y los controlan. Sin que haya compatibilidad de grupo, ¿no? Es un avance increíble la inmunología. Claro. Es un avance increíble la inmunología del trasplante. Yo siempre les he dicho que prácticamente la técnica quirúrgica sigue siendo igual. Sí. Como los hacían los primeros cirujanos. Aquí en el 84, 85 hicimos el primer autotrasplante renal en un médico interno en el hospital del Licet hace ya muchos años. Y recuerdo porque decíamos, ¿cómo vamos a hacer un autotrasplante? Pues es que él tenía un acortamiento del uretero y el riñón quedaba tenso y se estaba comprometiendo, y hubo que hacer entonces una cirugía reconstructiva para que el riñón descendiera
y se autotrasplantó a otro sitio, ¿no? Sí, sí, digo, ahí no, obviamente ahí No, la inmunología no hay ningún problema. No hay ningún inmunológico. problema, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está pasando actualmente, ¿no? Se está brincando, se está estirando la liga, dicen ellos. Se está estirando la liga, la están estirando tanto que un día la van a romper, le digo. Sí. Porque se están haciendo cosas y estamos haciendo cosas que, bueno, a lo mejor hace 5 o 10 años no se imaginaba. Pero bueno, regresando a lo que comentaba del hígado. Sí. Entonces, es una glándula enorme, es el órgano más grande, pero es muy benévolo desde el punto de vista inmunológico del hígado. Necesitábamos nada más hacer grupo a grupo para decir se puede o no se puede. Y el riñón no. El riñón no solamente se hacía el grupo a grupo, sino que lo sometían a varias pruebas. Inclusive me acuerdo que las químicas del laboratorio de histocompatibilidad de nutrición nos decían necesitamos que nos traigan ganglios mesentéricos para poder obtener linfocitos y para que las pruebas sean muy específicas. Estas pruebas tardaban 5 o 6 horas y lo bueno es que el riñón en un ambiente idóneo, a 4 grados centígrados, en una solución de preservación, te aguantan hasta 15 horas. Un slush que le llaman. Exactamente. Hielo. Exacto. Y el hígado no. El hígado te aguanta menos de 6 horas. Entonces, digo, se acomodaban las cosas, ¿no? Sí, se acomodaban las cosas para poder entrar inmediatamente al hepático y continuar con el renal. Yo creo que en la medida que vamos avanzando cada día en el umbral de la ciencia de lo permisible, cada día se están viendo mejores condiciones, medicamentos que inhiben, medicamentos que te toleran, hacen que tú toleres más esa donación. Nosotros, por ejemplo, en traumatología y ortopedia teníamos el problema de que nos hacía falta hueso. Bueno, pues sácale un pedazo de él mismo y que sea autotransplante. Hoy ya no es necesario tener que sacrificar otra parte, tener que bajar todas las caderas o los pelos para poder donar a otra parte. Hoy tenemos la donación cadavérica. Así es. De hueso liofilizado y lo acepta el organismo impresionantemente. Los trasplantes de córnea, los trasplantes, de médula para los problemas de tipo de leucemia, en fin, tantas cosas que hoy se están dando y que, nos sorprende mucho. A esto, doctor, las técnicas, ¿cómo van las técnicas quirúrgicas? La mencionó hace rato. Sí, es muy importante lo que me está preguntando porque el receptor me dice, doctor, pues yo tengo mis 2 riñones, o sea, me los va a quitar y me va a poner el nuevo. Y le digo al paciente, mira, hay indicaciones muy precisas y específicas de cuándo se tiene que nefrectomizar o quitar los riñones de un receptor. ¿Okay? Me dice, entonces, en el caso de usted no aplica quitarle sus riñones. Entonces, tú vas a tener 3 riñones, pero solamente uno va a funcionar. ¿Y dónde me lo va a poner? El riñón se pone a nivel de la fosa ilíaca derecha, en el retroperitoneo, que se llama. Se conectan los vasos arteriales y vasos venosos a la vena y a la arteria ilíaca, ¿sí? Que son los vasos que van a la pierna, ¿no? Y obviamente, como es una distancia más corta a la vejiga, pues nos permite también hacer un reimplante del uretero hacia la vejiga, ¿no? Fuera del trígono vesical. Exactamente. Okay. En esta parte nosotros nos apoyamos mucho con el servicio de urología. Okay. Específicamente nosotros estamos trabajando mucho con el doctor Domingo de la Cruz. Ajá. Él es con quien me ha acompañado a través de esta carrera en el trasplante casi desde que empezamos. Aquí nuestros amigos deben de considerar entonces, los riñones no están funcionando ya. No. Entonces, aunque sigan allí, no va a pasar nada, no necesariamente. Pero el aparato yuxtaglomerular, que le está manejando las hormonas de la angiotensina, ese sí está funcionando. O también se deprimen. El riñón ya no va a depurar. Si las sustancias de angiotensina siguen circulando. Sí, la renina. Ahora, vamos a hacer un corte promocional y vamos a atender una llamada que nos hacen el favor ustedes de comunicarse, cómo le va a ir al paciente que donó, qué calidad de vida tiene. Regrese con nosotros, interesante el programa, Consultorio 35.
Estamos en Consultorio 35, amigos, verdaderamente estamos tocando un tema apasionante. El tema es trasplantes. Estamos hablando de trasplantes de riñón. Está con nosotros nuestro gran cirujano, el doctor Ricardo Alberto Vázquez. Ricardo Alberto Vázquez, el cual no es el hermano de nada que ver con el cantante. Pero mire, él lleva la voz cantante aquí en Tabasco como uno de los que están haciendo trasplantes y que pues nos está platicando toda la odisea, todo lo que hay que hacer y que hay mucha sobrevida, hay mucha, vamos a llamarle esperanza para que pueda uno vivir en una mejor manera. Sí. ¿Cómo le va? La pregunta Nos la preguntaban tenías. así cerca de la calidad de vida del donante. ¿Cómo le va a ir si yo dono un riñón? Sí, la realidad es que la calidad de vida del paciente, de la persona que dona, del donador, es una calidad de vida muy buena, o sea, una vida prácticamente normal. No pasa nada. Los norteamericanos hacen estadística de todo. Y hay estadísticas norteamericanas en que inclusive el paciente que dona tiene una sobrevida un poco más alta que el resto de la población. Vale la pena, entonces, claro. Pues es un paciente que se sabe que se privó de un órgano, mantiene una vida, un estilo de vida diferente. Más cuidado. Más cuidado, y eso, bueno, pues ha dado el resultado de que se enferma menos, su salud es mejor atendida. Trata de no subir de peso, claro. etcétera. Y vive más tiempo. Vive más tiempo, sí. por supuesto. Suena muy lógico, ¿no? Exactamente. Entonces, hasta conviene de repente adquirir la cultura de ser donador. Sí, es importante hablar sobre la cultura de donación. Siempre me han dicho, es que en Tabasco no hay cultura. Le dije, no, es que en Tabasco no hay cultura, pues porque no se hacen los trasplantes. Sin embargo, se ha aumentado el número de trasplantes. Por supuesto que se ha aumentado. Digo, ahorita el Hospital Rovirosa continúa hasta la fecha con su programa. Desconozco el número exacto. 11, 15 anuales. 11, 15 anuales, lo cual es muy bueno. Sí. O sea, todo lo que se haga es muy bueno. Nosotros en el Instituto Mexicano del Seguro Social estamos haciendo en promedio 25 trasplantes al año. Uh-huh. Ya llegamos a los 100. Es un programa que empezó en el 2013 a la fecha actual. Es un programa joven, pero que bueno, ha dado buenos resultados. Otro punto importante de resaltar es que se están haciendo las donaciones multiorgánicas, ¿no? Somos un hospital generador de órganos. Estamos enviando órganos a otros hospitales del IMSS, a Veracruz, al puerto, a Jalapa, a Puebla. Inclusive hace 6 meses vinieron del Instituto Nacional de Nutrición por hígado. Entonces, se están extrayendo córneas. Entonces, es un programa... O sea, hay un grupo organizado. Hay un grupo bastante organizado. El coordinador de donación es quien se encarga de identificar, el doctor Sergio Amores. Sergio Amores. De identificar a quiénes son los potenciales donadores. En el Seguro Social. En el Seguro Social. Y en salubridad, en el sector salud, de población abierta, el doctor Villaseñor. Está el doctor Villaseñor en el hospital. Y es un programa nacional que se lleva a través de un control en el sector salud, que es el programa de trasplantes precisamente, en donde se puede uno inscribir para ser donador en el momento que más oportunamente convenga, tanto a quien va a recibir ese órgano como quien también va a donarlo, con el menor riesgo posible de su compromiso de calidad de vida. Sí, yo creo que aquí hay algo muy importante que mencionarle a la población, a los estudiantes. La ley General de Salud en materia de trasplantes ha sufrido muchos cambios. Para empezar, un potencial donador, o para que pudieras considerar un potencial donador cadavérico, tiene que entrar en muerte cerebral, ¿sí? Una vez que se diagnostica la muerte cerebral, se empiezan a hacer los estudios de escrutinio, ¿no? Descartar infecciones, etcétera. Y hasta hace unos meses se solicitaba el permiso por parte del familiar responsable para poder obtener los órganos, ¿no? Eso actualmente ya cambió. Ya ahorita cualquier persona mayor de 18 años que tenga muerte cerebral y que sea candidato a donar, los órganos se van a tomar y se toman, como se hace en Europa, ¿no? Claro. Que por eso España es el país número 1 en el mundo, precisamente porque ha sufrido modificaciones a las leyes en materia de trasplantes. Y se debe de reconocer como un acto humano, en el momento en que de verdad, pues bueno, vas a fallecer, tienes tus órganos que pueden ser útiles a otras personas, y que además, si tú en ese momento no estás inscrito
la ley pueda decir, sí, tiene órganos que le van a salvar la vida a otra persona, no puede uno negárselo humanamente. Pero qué mejor que tú des un regalo y vayas y anóteme, yo soy donador, en caso de esto, hagan esto conmigo. O sea, que tú lo regales, que tú lo se des. va a destruir. Es algo más, es algo más de más valor, Sí, la donación cadavérica multiorgánica puede ayudar a más de 8 personas. Vamos a sacar cuentas, son 2 riñones, es un hígado, es corazón o válvulas cardíacas, es córnea para 2 personas, fascia lata, hueso. Huesito. Mira, bueno, o sea, tenemos que escalar hacia esa condición cultural que en el ser humano permite su desarrollo pleno de amor social, de amor a la misma especie y lograr entonces hermanarnos y ayudarnos en este momento tan difícil de la vida en el que se puede lograr mejorar la especie y todavía continuar el desarrollo más adelante de todo lo que la ciencia y la tecnología nos tiene. Claro. Aquí, en cuanto a tecnología, equipamiento, ¿es suficiente lo que se cuenta para poder realizar un trasplante en Tabasco? Sí, yo creo que hay que ubicarnos bien en dónde estamos parados, en el sentido de que para mí la realidad en materia de trasplante en el estado es córnea y riñón. Es una realidad. Córnea y riñón. Córnea y riñón. Sí, la córnea es un tejido, es el tejido corneal, que bueno, que tiene una gran facilidad para poderse obtener porque prácticamente la obtienes de cualquier paciente fallecido. No necesitas tener muerte cerebral, ¿sí? Siendo la córnea un tejido avascular, pues también está libre de infecciones, ¿no? Entonces no hay ningún inconveniente con la córnea. Hay equipamiento para córnea, también hay equipamiento para riñón, sin ningún inconveniente. Yo creo que estamos bien con eso, con ese órgano y con ese tejido. Y yo me atrevería a decir que tendría que pasar unos 5 o 10 años para empezar a pensar en hígado, ¿no? Yo creo que sí se necesita una infraestructura diferente para hígado. Yo recuerdo en el instituto usábamos más o menos 30 paquetes globulares durante una cirugía. Sí, el Instituto Nacional de Nutrición, el hígado sangra mucho. Y lo comentaba, es que es un tejido que tiene que trabajarse más rápido para hacer el trasplante. Totalmente. Sí, es una esponja de sangre. Es muy importante los resultados. Los resultados son muy importantes. Me tocó ver y me ha tocado ver pacientes, mujeres, que recibieron un órgano cadavérico, un riñón cadavérico, y que a la vuelta de 2 o 3 años esa mujer está embarazada y tiene un hijo. Qué hermoso. Entonces digo, eso es una maravilla, ¿no? Por supuesto. Conozco aquí pues nuestro amigo Moisés de la Cruz, que es sacerdote y él estuvo con insuficiencia renal, fue trasplantado también allá en nutrición y está excelentemente bien, su calidad de vida al 100%. Sí, así es. Yo creo que yo creo que es muy importante programas como este en el que se le da la oportunidad de poder hablar sobre estos temas y sensibilizar y concientizar a la gente de que bueno, que hay una opción real y hay una opción, como lo dice la literatura, el tratamiento de oro de la enfermedad renal crónica avanzada es el trasplante renal. Claro. Siempre buscar prevenir, crearnos la cultura de prevención. Eso es lo ideal. ¿Por qué le va mejor al paciente, a la persona donadora? Porque se atiende médicamente. Así es. Y así nos puede ir a todos. Si nos atendemos no solamente por ser donador, sino aún sin ser donador. Cuidar nuestra salud es la corresponsabilidad que tenemos en nuestra vida, ¿verdad? No depende de la atención médica, que tampoco es únicamente para atendernos enfermos. Así es. También para atendernos sanos. Sí. Multifactorial. Es multifactorial. Yo creo que en materia de trasplante nos hace falta crecer mucho, también es una realidad, nos hace falta crecer mucho. En el sureste de la República pues hay un franco rezago en materia de trasplante en el sur. Son muy diferentes las estadísticas y los números de lo que hacen en el centro del país y en el norte del país. Sin lugar a dudas, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey pues son los lugares en donde más trasplantes se hace de diferentes tipos de órganos. Pero bueno, siempre digo, hay que mencionarlo, ¿no? Los programas de salud necesitan dinero, es una realidad. O sea, los programas de salud necesitan dinero. Y bueno, tocando el punto del dinero, yo traigo un dato muy importante. Si un paciente se trasplanta, a 5 años ese paciente se habrá ahorrado el 50% de lo que se iba a gastar estando en diálisis o en hemodiálisis. Claro.
Es una estadística muy importante, es muy importante, digo, no solamente para el paciente, sino para la gente que administra el dinero en materia de salud. O sea, yo les he comentado que si ponen 1000 máquinas de hemodiálisis en Villahermosa, las 1000 las van a llenar. Se va a llenar, sí, es cierto. Entonces, evidentemente que habrá pacientes que no sean los candidatos ideales para el trasplante y que tendrán que permanecer en diálisis o en hemodiálisis, sin lugar a duda. Pero el 80% de los pacientes con esa enfermedad son candidatos a trasplante. Imagínate Pues, lo que eso programa. repercutiría en nuestro... Estamos en tiempo de esperanza, estamos en tiempo de cuarta transformación. Yo creo que va a haber los recursos para escalar a ese nivel cultural que significa el querernos unos con otros, respetarnos y ayudarnos, ¿verdad? El donador y en este caso el beneficio a quien necesita de esa donación y de que de eso depende su vida. Eso es. Pues, último mensaje que tuviéramos en 30 segundos, ya vamos a cerrar nuestro programa. Bueno, antes que nada, darles las gracias por la invitación. Un placer compartir la pantalla con ustedes dos, mis maestros. Y bueno, decir a la gente que bueno, hay alternativas, hay opciones para tener una buena calidad de vida, para estar bien. Que bueno, tratar siempre de tener mucho cuidado. ¿Algún teléfono donde se puedan comunicar contigo en un momento dado alguien que diga, yo ya soy decidido o yo sí quiero trasplante? Generalmente se debe de acudir a las instituciones, ¿no? A las instituciones que tienen los permisos y las licencias para hacer trasplante, el Hospital Rovirosa, el Hospital Juan Graham, el Seguro Social, el Hospital General Zona 46. Ahí hay gente que está muy bien coordinada para poderlos orientar y para poderles dar la información que necesitan en materia de trasplante. Claro. Pues iba a venir también de invitado que tú habías... Vamos a invitar al doctor Augusto Soto, ¿no? que también está en esto de los trasplantes. Sí, uno de los nefrólogos. Un saludo cordial y está invitado para que pronto algún día nos pudiera acompañar, así como tú lo has hecho en este programa. Te agradecemos mucho, de verdad. Muchas gracias. Toda tu atención, que hayas estado en nuestro programa y que además nos ayudes. Y pronto pudiéramos hablar de otro tema de las vías biliares. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Sí? A usted que nos ha acompañado en el programa hoy, el trasplante de riñón es un órgano vital importante que nos causa mucho deterioro, mucha toxicidad, que nos complica la vida, que nos causa constantes gastos enormes económicamente hablando y que todo se puede beneficiar con un trasplante en forma muy oportuna. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes en punto de la 1 de la tarde, Consultorio 35. Hasta luego.